Buenos días. Les agradecemos de nuevo por su asistencia el día de hoy a este webinar que estará impartiendo el ingeniero Carlos Luna de Wicca con el tema Instrumentación para medir, detectar y almacenar gas SF6. Ingeniero Carlos, cuando guste comenzar. Buen día. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien, que estén todos gozando de salud y sus familias. Es una situación complicada la que estamos viviendo con el tema de COVID, pero bueno, vamos a intentar todos salir adelante. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy platicando respecto a este tema. Es un tema muy interesante. No estoy seguro de cuántos de ustedes trabajan en la industria eléctrica, tal vez con clientes en el ramo para generar, transmitir o distribuir electricidad. Seguramente son instrumentistas de proceso. Sí, estoy seguro de que conocen a Wicca por ser una empresa de instrumentación de proceso. Las principales variables que nosotros tenemos para el mercado de la industria productiva es medición de las variables de presión, temperatura, nivel y flujo. Y la industria de la generación de electricidad es una industria aparte. Estamos acostumbrados como instrumentistas a precisamente a los procesos de producción. Pero bueno, la industria eléctrica es un poco diferente. En la industria eléctrica tiene que ver con nuestro negocio, principalmente los equipos que tienen que ver con el proceso y el ciclo de vida del gas hexafluoruro de azufre. Y sus siglas químicas son SF6. Vamos a tratar de hacer una plática un poco amable, no tan técnica, porque es un tema bastante complejo, pero esperemos tener por lo menos una breve introducción y si gustan, al final de la plática podríamos responder las preguntas que pudieran surgir al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, una vez más, gracias a todos por su tiempo y vamos a comenzar. Wicca somos, nos dividimos por familias de equipos, la familia para instrumentación de presión, de temperatura, de flujo, de nivel, de fuerza. En el caso de la línea de productos para gas hexafluoruro, no solo ofrecemos los productos, tenemos una familia de equipos que comprende los servicios, los productos y la protección de los activos. Es un concepto muy complejo, pero voy a tratar de explicarlo como vaya avanzando la presentación. Esas tres ramas de la familia comprenden la familia de soluciones para gas hexafluoruro azufre, que tienen que ver con la industria eléctrica. La industria eléctrica, y esto es una visión que se estima para el 2035. El crecimiento desde el 2007 hasta el 2035. Un poco aproximadamente vamos a duplicar el requerimiento de energía eléctrica en el mundo. Estamos hablando que hoy en el 2020 o hay un consumo o demanda de energía eléctrica de 25,000 trillones watts hora. Entonces, es una industria bastante interesante. El mercado americano o el continente americano concentra su demanda principalmente en la zona norte del continente, partiendo de México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, Latinoamérica, hablando de Brasil, de Chile, un poco de Argentina, también tiene un mercado bastante potencial. Hablando del poder de generación,
Tenemos un estudio que los números abarca hasta el 2017. Nuestros números son Norteamérica y Centroamérica y el Caribe, de lo que se genera en este continente. Generamos aproximadamente una tercera parte de el consumo total de energía eléctrica en este continente. Entonces, es bastante interesante saber que el potencial, una tercera, el 30% de lo que se genera en energía eléctrica en el mundo está concentrado en el continente americano. Bastante interesante. Centroamérica y el Caribe no es tan grande. Su nivel de generación también tiene que ver con el nivel de población. Y pues ese nivel de población demanda cierta cantidad de servicios y de suministro. Por supuesto, a partir de México y hacia el norte, pues es donde se encuentra la mayor concentración de la población. Es por eso que hay más demanda y más generación en el norte. ¿Qué tiene que ver con la industria eléctrica y el gas hexafluoruro de azufre? El gas hexafluoruro de azufre es un medio aislante y extintor de arco eléctrico. Cuando nosotros en nuestros hogares subimos o bajamos la palanca de la cometida en los fusibles, siempre hay una chispa, una pequeña chispa, al abrir y cerrar la energía eléctrica. Ese fenómeno también se produce en niveles de media y alta tensión en la industria eléctrica. Entonces, hablando de media tensión en México, comenzamos a partir de 35,000 voltios para equipos de transmisión en media tensión. A partir de 35,000 voltios, los equipos deben de estar con un medio aislante y un medio extintor de arco eléctrico. En baja tensión, usualmente se utiliza aceite o aire o al vacío. A partir de media tensión se utilizan equipos encapsulados con gas hexafluoruro de azufre. Ese gas es un medio aislante. Ese gas es el que extingue la chispa que se genera al bajar o subir el interruptor. El mismo fenómeno que se genera en sus hogares. Se genera una especie de fenómeno de bobina Tesla, es decir, si no tuviéramos un medio aislante, en esos niveles de energía eléctrica seguiría conduciendo la electricidad, se generaría un rayo a través del aire y no se podría cortar la energía eléctrica. Es el principal motivo del cual se necesita de un medio aislante. Entonces, las características químicas del gas hexafluoruro de azufre son: no es tóxico para el ser humano o, bueno, para la vida silvestre. No tiene color, no tiene olor, no se incendia y es químicamente inerte. Es decir, en su estado puro, es un gas noble y químicamente estable. Principalmente tiene una propiedad dieléctrica mayor, casi 3 veces mayor al aire y al nitrógeno. Y hablando de presión ambiental, y a presión ambiental es aproximadamente 3 o 4 veces potencial mayor de extinción de arco eléctrico, aunque estas propiedades se incrementan en compartimentos encapsulados con presiones a partir de 1 bar, es decir, encapsulado y presurizado, las propiedades aislantes y de rigidez dieléctrica se incrementan todavía más. Como medio de extinción de arco eléctrico no existe en el mundo una tecnología o un complemento que pueda sustituir al gas SF6. Como dato me faltó comentar que es un gas que no se encuentra naturalmente. Es un gas creado por el hombre y se utiliza precisamente para esta aplicación. Bien, hablando de sus propiedades dieléctricas,
si nosotros tuviéramos en la gráfica de la izquierda, un equipo presurizado a partir de un bar, podríamos tener un medio dieléctrico que duplica su propiedad y conforme se incrementa la presión, el gas hexafluoruro se vuelve todavía, se incrementa su potencial de extinción de arco eléctrico. Hablando en niveles de tensión, por ejemplo, al vacío, a partir de 50, un nivel de tensión de 50 bares, sería imposible extinguir el arco eléctrico con gases F6, con aire. Por lo tanto, el medio de extinción que podría suplir ese requerimiento sería gas hexafluoruro de azufre en el compartimento aislado. Normalmente los niveles de presión son a partir de entre 4 y 7 bares para los equipos de media y alta tensión. ¿En qué se utiliza el gas? Bueno, se utiliza, entre otras aplicaciones, aparte de la industria eléctrica, en la industria de fabricación de semiconductores, en los equipos de radiografía para aplicaciones médicas y para aplicaciones de soldadura en tanques. Y hay algunas aplicaciones aeronáuticas, principalmente en la industria armamentista, para equipos bélicos. Hay equipos pilotados vía remota, aviones que, como medio de control de la altitud, liberan gas hexafluoruro. Esa es otra aplicación. ¿En dónde está prohibido? Está prohibido el uso en las pelotas de tenis, en las llantas, en las ventanas y en las válvulas de los tenis. Originalmente los tenis Nike, por ahí de los años, por ahí de finales de los 70, principios de los 80, las válvulas venían llenas de SF6. En los neumáticos, por ejemplo, debido a que es más pesado, más denso, es más frío, se utiliza en los neumáticos de carreras principalmente. Actualmente se prohibió el uso en esas aplicaciones y lo sustituyó el nitrógeno. También las pelotas de tenis estaban llenas de gases F6 para evitar que el rebote fuera muy brusco. También por ser más denso que el aire, se utilizaba como medio aislante del ruido. Las ventanas de los aviones, han notado que tiene doble vidrio. En medio de esas dos ventanas estaba lleno de ese compartimento de gases F6 como medio aislante de ruido. Actualmente ya no, pero bueno, esas aplicaciones se prohibieron. ¿Por qué se prohibieron y por qué se utiliza en una industria sí y en otra no, como estas aplicaciones? El tema es que este gas tiene un alto potencial de contribuir al efecto invernadero. Si comparamos el dióxido de carbono y el carbono, lo que se produce con la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, gasolina en los automóviles o combustible que se utiliza en las fábricas, si comparáramos 1 kilogramo o 1 libra de dióxido de carbono con 1 kilogramo de gases F6, el gas SF6 tiene un potencial mayor, aproximadamente 22.200 veces más que el dióxido de carbono de contribuir al efecto invernadero. Debido a esto, el gas hexafluoruro de azufre es el primero que está controlado dentro del protocolo de Kioto y de los tratados libres de la Unión Europea y la Unión Americana para el manejo y emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, este gas es el que tiene mayor potencial de contribuir al efecto invernadero. Y desafortunadamente, no se destruye en la atmósfera, tiene aproximadamente un tiempo de vida de 3.200 años y bueno, entre más emisiones existan de este gas, más contribuiremos al efecto invernadero. Y bueno, ese es el motivo del por qué se dejó utilizar en estas aplicaciones banales y desafortunadamente en la aplicación de la industria eléctrica en estos niveles de tensión no existe ningún sustituto.
Entonces, la intención de la legislación actual de los países es controlar las emisiones de este gas principalmente. Es por eso que se ha limitado su uso a aplicaciones de la industria eléctrica de generación y de transmisión. ¿Dónde lo encontramos? Principalmente lo encontramos en los equipos interruptores de media y alta tensión a partir de 35.000 volts ampere y continuando pasando por media tensión en 115 kilovolts ampere, 220, 360 y 440.000 volts ampere. Entonces, ¿en qué presentaciones se encuentran? Subestaciones encapsuladas, seccionadores, vienen algunos cables encapsulados en unidades F6, vienen interruptores en tanque vivo y tanque muerto, que son para mí los más comunes que hay en México. Los transformadores de media tensión también vienen encapsulados en SF6. Como ejemplo, en el mercado local, podría decirles que lo más común del equipo que se está instalando en México son equipos interruptores tanque vivo y tanque muerto. Los proveedores, los fabricantes que tienen este tipo de equipos son Siemens, ABB, Alstom. Los seccionadores principalmente son Arteche y Energomex. También hay unos seccionadores Comanel. Comanel desafortunadamente se fue a la quiebra, pero dejó bastante base instalada en México. Transformadores, hay algunos marca BEG, esta empresa brasileña que está localizada en Tula, Tepeji, que también tiene transformadores encapsulados en SF6. Un poco para saber quiénes son los fabricantes de equipo original que cuentan con este tipo de equipamiento. Todos ellos tienen sus reglas y su legislación interna para el manejo y el control de las emisiones de gas hexafluoruro. Estoy seguro que como instrumentistas están acostumbrados a un proceso de producción, pero seguramente desconocen la parte de la cometida y cómo se energiza la fábrica del proceso de producción del que estén hablando. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Las subestaciones eléctricas en la industria privada regularmente existen con los clientes que tienen alta demanda de energía, por ejemplo, una cementera, una acerera, un ingenio, una ensambladora, todos ellos cuentan con su propia subestación eléctrica. Regularmente tienen en su subestación eléctrica interruptores, como los de la imagen de la izquierda, y las subestaciones tipo encapsuladas normalmente se utilizan en aplicaciones de media y alta tensión y casi todas en el país son propiedad de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la principal razón de que existen interruptores o subestaciones eléctricas encapsuladas es el espacio, el área geográfica. En zonas habitadas, regularmente, y la nueva tendencia es que las instalaciones sean tipo subestación eléctrica y tal vez fuera de las ciudades, en áreas geográficas más grandes, se puede tener este tipo de instalación de interruptores. Es más económica, pero requiere más espacio. Básicamente son las diferencias. El volumen de masa de gases a fluoruro es aproximadamente 8 o 9 veces mayor en una subestación encapsulada que en una subestación de interruptores a la intemperie. En Estados Unidos, al menos en California, se tenía un estimado de llegar al control de las emisiones de gas SF6 hasta el 1% de lo que se tenía en su momento en el 2011. Esa reducción se está logrando con el manejo apropiado del gas SF6 y el control de los residuos y del gas que se utilizan. Es decir, cada compañía que utiliza hexafluoruro compra un cilindro, tiene que registrar la cantidad de gas que compra, la cantidad de gas que utiliza y el remanente. De esta forma, el gobierno tiene un
control de dónde está el gas que se utiliza, el que no se utiliza y el que es desecho. Entonces, este es el estándar más alto. Es muy ambicioso llegar al 1% de control de las emisiones, aunque en Europa se está intentando llegar al 4% para el 2020. Bueno, eso es lo que se estimaba. En tiempos de coronavirus no estoy seguro si van a cambiar las reglas, pero como estimado. ¿Cuál es el punto de esta diapositiva? Es que si existían emisiones a la atmósfera por manejo inapropiado, a partir de ya se debe de tener un control y un manejo apropiado del gas. Eso tiene que ver con los equipos necesarios para su manejo y el personal debidamente calificado para el manejo del gas. Les hablaba aquí de un control en Estados Unidos. Estos son los controles de reducción estimados en Europa. Es decir, si observamos la gráfica, la cantidad, la columna en azul, la cantidad de gas se ha incrementado porque, por supuesto, ha incrementado el nivel de demanda de energía eléctrica, por lo tanto, se incrementa el uso del gas SF6. Pero a pesar de ese incremento, con el manejo apropiado se estima tener reducciones en las emisiones y ambiciosamente llegar a un 4% de emisiones en el año 2020. Es ambicioso, lo sé, pero para eso se requiere el personal debidamente capacitado y los equipos apropiados para el ciclo de vida del gas. Bien, ¿quiénes son los principales jugadores en la regulación del manejo del gas SF6? Es el organismo SIGRE, organismo europeo, que tiene ciertas evaluaciones y ciertas certificaciones para puestas en marcha, llenado, análisis de calidad de gas, el reciclado y, bueno, la destrucción del gas que está en desuso. Entonces, a pesar de que SIGRE es una organización europea, establece los parámetros en los que se basan también las normativas americanas. Americanas hablando de Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica desafortunadamente aún no tiene una regulación establecida, pero bueno, lo poco que hay de regulaciones de Comisión Federal de Electricidad está basado en las instrucciones de SIGRE. Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, solo como comentario de qué es SIGRE. Y en SIGRE pues es un comité que está formado por los principales fabricantes de equipo original como Siemens, ABB, Wika, Dillon, etc. ¿Qué es lo que es aceptable para gas nuevo? El gas nuevo, les decía en un inicio que no es tóxico, no tiene color, no se incendia, no tiene olor y tiene propiedades eléctricas mucho mejores que las del gas, que las del aire. Bueno, se considera gas nuevo mientras esté en el cilindro. A partir de que es extraído del cilindro, así sea en el proceso de llenado y aún el equipo no opere, el equipo primario no tenga ejecuciones de apertura y cierre, mientras el gas esté fuera del cilindro original, se considera gas usado. Y bueno, como gas usado, tiene ciertos parámetros aceptables y no para que esté en proceso aún. Cuando nosotros adquirimos gas nuevo de los fabricantes locales como son Infra y Praxair, Praxair lo importa e Infra lo fabrica localmente. Deberíamos de tener aproximadamente una acidez menor a 0.3 partes por millón en masa. El dato más importante sería en esta gráfica que observáramos que el gas nuevo debe de contener menos de 15 partes por millón en peso de agua o en su equivalente la temperatura del punto de rocío en menos 40 grados centígrados. Es decir, de nuevo, el gas nuevo debería de venir en menos 40 grados centígrados en la temperatura del punto de rocío para considerarse como gas nuevo.
Comisión Federal me parece que está pidiendo menos 38% en la parte de commissioning para interruptores nuevos. Es decir, el fabricante de equipo original vende el equipo, tal vez venda el servicio de puesta en marcha, sino el contratista que haga la instalación y la puesta en marcha debería de presentar una prueba en la cual, si se hizo el manejo apropiado del gas, se entrega un reporte que tiene menor a menos 38 grados centígrados en el punto de rocío. A partir de eso procede con una buena instalación y con un valor más alto, es una mala instalación y no es aceptable. Bien, ¿qué pasa con los equipos nuevos? Los equipos nuevos se les hace una puesta en marcha, si fue apropiado vamos a tener los reportes correctos y a partir de eso comienza su vida de operación. ¿Dónde necesitamos equipo para manejo de gas y análisis de gas, etcétera? Se necesita en el momento de la puesta en marcha y según los estudios de SIGRE, entre los primeros 5 y 10 años de operación se presentan problemas con los interruptores y las subestaciones encapsuladas debido a tal vez alguna junta no estuvo bien sellada, tal vez defecto de fábrica, tal vez los empaques se están apenas moldeando a la presión en la que se cerraron los tornillos, tal vez las válvulas tengan alguna fuga, tal vez el sellador que se colocó en las partes donde lleva sellador no selló correctamente. Entonces, las primeras fallas que se presentan debido a fugas en los equipos primarios es en los primeros 5 y 10 años, o a partir de 0 y hasta 10 años. Después de eso, se presenta un periodo de estabilidad de la base instalada, es decir, la base instalada que tiene entre 10 y 20 años regularmente no requiere mantenimiento y por consecuencia no requiere de equipo de gases F6. A partir de los 20 años de la base instalada en México, por ejemplo, que es bastante antigua, se presentan las fallas. Los tiempos de vida de los empaques y los selladores terminan. También el material disecante dentro de las cámaras se satura. Y bueno, a partir de ese momento se requiere equipo de gases F6 para hacer mantenimiento, pruebas de calidad y seguimiento del equipo que ya está instalado. Entonces, es interesante el argumento del cliente que dice que, bueno, mi equipo ha estado operando por 10, 15 años sin fallar. Sí, es correcto, pero a partir de ahora seguramente presentará fallas, por lo tanto va a requerir de mantenimiento y por lo tanto va a requerir de nuestros equipos. No siempre el cliente, el usuario final, dueño de la subestación, es quien hace los servicios o los mantenimientos eléctricos. Es algo un tema muy especializado. Entonces, las empresas que se dedican a dar servicio son quienes ocupan de estos equipos y se dedican a dar servicio en subestaciones del cliente final. Por supuesto, el mayor cliente en México es Comisión Federal de Electricidad, quien es el dueño del negocio de suministro y generación de energía eléctrica y bueno, es quien tiene la mayor cantidad de subestaciones eléctricas. Entonces es bastante interesante saber que la base instalada a partir de 20 años va a comenzar a presentar fallas. Bien, este es un pequeño esquema del proceso que sigue la energía eléctrica, es decir, comienza en la generación, podríamos tener una generadora hidroeléctrica, nucleoeléctrica, energía nuclear, eólica, etcétera. Aquí nuestro cliente principalmente es, si fuera una termoeléctrica, hidroeléctrica, sería principalmente instrumentación para su proceso en el que intervienen las turbinas de fluido de agua y de vapor. Todas las generadoras tienen al terminar o al generar energía eléctrica una subestación propiedad de la generadora. Esa subestación es
donde se hace el switcheo, apertura y cierre del suministro de la energía eléctrica. Es aquí donde le entrega regularmente a transmisión. Transmisión es quien es en México el dueño de las torres de alta tensión. En esas torres viajan aproximadamente 440,000 voltios. Ese es el motivo del cual se escucha una especie de zumbido cuando pasan por abajo de estos cables. Transmisión tiene ciertas subestaciones eléctricas para subdividir y enviar a las regiones geográficas de energía eléctrica. Una vez que llegan a las zonas, digamos, donde existe la población y la demanda de energía eléctrica, las subestaciones de transmisión entregan a una subestación de distribución. Distribución es quien baja la tensión y convierte a niveles de tensión de consumo, ya sea de la industria o residencial. Entonces, en México, quien tiene la mayor cantidad de subestaciones eléctricas es Comisión Federal de Electricidad en su empresa productiva del Estado, Distribución. En esta sección, justo aquí, en la industria privada también, no todos, pero la mayoría de las empresas que tienen alta demanda de energía eléctrica también tienen su propia subestación eléctrica. Como ejemplo puede ser fábrica de Jumex, la fábrica de Herdes, fábrica de La Costeña, las instalaciones de las concreteras y de las cementeras tienen su propia subestación eléctrica. La, la industria de fundición de hierro, principal, ya no se funde con calor o se funde con energía eléctrica. Bueno, por supuesto con calor, pero me refiero a con fuego, se funde con electricidad. Entonces, tal vez un Ternium, un ArcelorMittal, eh, Grupo Sicarsa, todos ellos funden con energía eléctrica hoy en día. Entonces, tiene su propia subestación eléctrica con altas demandas de energía. Entonces, durante todo el ciclo de vida se utilizan en cada subestación eléctrica monitores de densidad de gas, esto para vigilar que no existan pérdidas por diferencia de presiones, como se podría identificar una pérdida. Tienen mecanismos de seguridad para poder generar una alarma o un paro en el caso de que existieran fugas eléctricas. Aquí los instrumentistas normalmente son quienes llevan el control de este tipo de equipos, verifican su calibración y sus reemplazos en el caso de mantenimiento. Densímetros se encuentran instalados en interruptores y en subestaciones eléctricas marca Siemens, marca BB, marca Alstom, marca Areva, en seccionadores de Comanet y en transformadores de Arteche. Para el gas, en SFCs existen válvulas de estándar de gas, no son válvulas comunes del mercado. Regularmente el estándar de válvulas son válvulas check. En la válvula y en la conexión. Entonces, es interesante que las empresas que se dedican al servicio deben de contar con su kit de válvulas, porque si no lo tienen es imposible que realicen el servicio, porque este tipo de válvulas no se consiguen en la ferretería. Entonces, Wicca también tiene esa sección del equipamiento para el manejo del gas. Ahora, en el caso de que se quiera o que se necesite de una puesta en marcha o de una extracción o llenado de gas, se requieren de los equipos, ya sea reguladores de presión, mangueras no permeables para poder inyectar gas en una puesta en marcha, o equipos modulares o equipos completos para el vacío, extracción y llenado de gas en equipo primario. Y bueno, en el Inter requiere saber si tiene fuga, contar con un detector de gases P6, requiere saber qué tan húmedo está su gas, requiere de un analizador de humedad, que la tecnología moderna también incluye análisis de pureza y análisis de acidez del gas. Entonces, básicamente todos los equipos se utilizan durante todo el proceso desde la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. ¿Cuáles son los parámetros principales
monitorear en el gas. Bueno, la localización de fugas. Se debería de hacer un mantenimiento en el caso de que se tenga pérdida de presión en un interruptor o en un compartimento del bus de la subestación encapsulada. Regularmente en México se hacen detección de fugas con espuma o tal vez con un detector de gas, de fluido. También se utilizan cámaras termográficas, etcétera. El punto no es detectar una fuga, sino detectar el punto de fuga, el tamaño de la fuga y poder realizar un mantenimiento para dejar de perder gas. Hasta hoy existen algunas malas prácticas como son en interruptores donde tienen pérdidas de presión, simplemente llegar y rellenar más gas, más gas, más gas. Eso indirectamente lo que está haciendo es contribuir al efecto invernadero porque se debe atender esa fuga. Es decir, al inyectar gas, el equipo interruptor opera correctamente, sí, de acuerdo, pero el potencial de contribución al efecto invernadero con esa mala práctica es muy costoso para todos. Las fallas en el equipo primario. Principalmente existen dos fallas. Falla por fugas y falla por humedad. El principal enemigo del gas SF6 es la humedad. Como les comenté en un inicio, el gas nuevo debería encontrarse en aproximadamente menos 40 grados centígrados en el valor de la temperatura del punto de rocío. ¿Por qué se podían provocar las fugas? Bueno, por la edad de los O-rings, de los empaques, como decía, a partir de los entre 15 y 20 años comienzan a presentar fugas. También las válvulas de conexión son válvulas check con una tecnología de sello de empaque y de metal con metal. Algunas veces cuando traen los conectores o las mangueras, la gente de campo, los operadores las traen en la camioneta, las traen junto con la herramienta, con otros tornillos, con otras conexiones de otros equipos y se van impregnando las válvulas de suciedad. Esa suciedad se va metiendo cada vez que conectan la manguera para hacer un servicio y poco a poco dejan de hacer el sello perfecto las válvulas. Entonces, esas impurezas por mal manejo del equipo provocan tener fugas en los equipos primarios. Y bueno, ¿cuáles son los problemas que se detectan? Sí, por supuesto, contaminación del ambiente y pérdida de potencial de extinción del arco eléctrico debido a pérdida de presión y pérdida de gas. No solo es la masa de gas la que le afecta, sino la pérdida de presión combinada con la pérdida de masa de gas elevan logarítmicamente el potencial de alguna falla en el equipo debido a esa fuga. La detección clásica les comentaba era por espuma o por que el indicador de presión estaba pues marcando menos presión. Esa es la única forma de detectarlo. Hablando de la humedad, bueno, todos los compartimentos, incluyendo los metálicos, se permean, es decir, absorben humedad. Depende del material, es más probable que sea en un corto o un largo plazo. Por ejemplo, una manguera de caucho que no está preparada para evitar que permee el material, muy probablemente en un par de horas la lectura y la cantidad de humedad que va a tener el gas va a ser mayor que si comparáramos tal vez un compartimento metálico, pero en un periodo de tiempo de 10 años, por supuesto que el material va a absorber humedad. Entonces, normalmente los compartimentos en las subestaciones eléctricas encapsuladas tienen una bolsa de material disecante. Ese material disecante se satura y pierde su propiedad de absorber la humedad. Entonces, después de eso, de este tiempo, forzosamente hay que hacer análisis para saber la humedad del gas o que contiene el gas y hacer mantenimientos mayores para abrir los buses y los compartimentos donde hay material desecante y cambiar. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Les voy a mostrar esta
esta gráfica. Es un poco, parece que tiene mucha información, pero lo más importante a analizar sería la humedad, H2O. En todas las acciones de apertura y cierre de un compartimento se eleva la temperatura y se eleva la presión, es decir, tiene su compartimento encapsulado, tiene su interruptor y en la ejecución de abrir o cerrar las cuchillas se eleva la presión y se eleva la temperatura. Con ese fenómeno se descompone la molécula de hexafluoruro. Las moléculas de flúor y de sulfuro comienzan a andar libremente. Afortunadamente, por la estabilidad dieléctrica y química del gas, se vuelven a recombinar y se genera SF6 nuevamente. Con el tiempo y con el uso, se desprenden algunas moléculas del material aislante. Puede ser del recubrimiento epóxico, tal vez, o cerámico, que se genera algunas mezclas con los fluores y se produce una especie de polvo blanco dentro de las cámaras del interruptor. Eso de alguna manera es una consecuencia normal del uso o de la interrupción en un equipo. El problema que existe en los interruptores principalmente es que haya humedad, haya moléculas de agua, H2O, moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Al combinarse con las moléculas de SF6 que se separan, podría generarse hasta 19 subproductos. Algunos son estables, otros no, algunos son ácidos y algunos son tóxicos. Por ejemplo, se podría generar dióxido de azufre, ácido fluorhídrico, hidrógeno fluorado, tetrafluoruro de azufre. Todos esos son corrosivos y agresivos para las cámaras del interruptor y de los empaques. Algunos, seguramente, quien tenga experiencia en este campo podrá confirmar que en un interruptor donde existió arco eléctrico, debido a alguna falla mecánica o sobretensión o puntos calientes en el interruptor y combinado con humedad dentro del gas, hay una especie de explosión, genera humo y genera un olor como podrido y azufre. Bueno, eso es debido a los subproductos de descomposición. Esos subproductos, que son ácidos, como lo comenté, provocan la degradación dentro de los buses y de los materiales aislantes de la superficie, como pueden ver el material nuevo y el material desgastado. Va perdiendo su color y va perdiendo moléculas de material. Con el tiempo y con las ejecuciones y con la mayor concentración de productos de descomposición y de acidez, se genera corrosión en las cámaras y desgaste en los empaques. Esa corrosión y desgaste, en el peor de los escenarios, podrían ocasionar una explosión en una ejecución de apertura o cierre del interruptor. Esta es una cámara muy desgastada. Este es, por supuesto, un extremo, el extremo de lo peor que podría pasar. Pero bueno, en una apertura o cierre podría llegar a provocarse la explosión debido al desgaste de las cámaras y de los empaques por corrosión de los subproductos de descomposición, principalmente ácidos. El peor escenario sería que explotara el bus donde se encuentra el interruptor. En México ha pasado, es desafortunadamente o afortunadamente es información un poco controlada por Comisión Federal de Electricidad, pero ha pasado las explosiones. Y bueno, en un inicio les comentaba como parte del portafolio de Wicca y de las familias en las que se divide la línea de SF6 era la protección de activos. En una subestación eléctrica, el activo principal y de más valor es el transformador. El interruptor está ahí precisamente como switch para interrumpir la energía eléctrica hacia el transformador de entrada y de salida.
Entonces, digamos que una subestación eléctrica, un transformador, cuesta tal vez 20, 25 millones de dólares. La subestación eléctrica podrá llegar tal vez 8, 9 millones. Los equipos interruptores están ahí para proteger el activo primario que es un interruptor. Entonces, eh, comprar gas SFCs para llenar puede costarle un cilindro en el mercado actual tal vez 70,000 pesos. Un cilindro de gas SFC es de 40 kilos. Un servicio de llenado, tal vez un proveedor de servicios le pueda cobrar, no sé, en un servicio que se haga en un día, ya con el permiso de libranza, tal vez 1,500, $1,800 y listo. Pero el punto de ese servicio y de ese mal enfoque no es qué tan caro le está costando darle un servicio de llenado a un interruptor o un polo de una subestación encapsulada. Es que se debe de analizar la calidad del gas, saber el por qué está jugando, saber si el gas ya permeó con humedad. eh, a partir de eso, saber si tiene acidez y corrosión en las cámaras y tal vez darle un mantenimiento predictivo a ese interruptor para que no lleguemos a un extremo de que el equipo interruptor se dañe y como consecuencia pueda dañar el transformador, que es de nuevo el activo más costoso. En la foto inferior derecha pueden ver el transformador. Entonces los interruptores van directamente conectados al transformador en esta subestación. En esta explosión se dañaron 3 polos. Los 3 polos, el costo es básicamente eh, pues comparado con todas las subestaciones eléctricas, el costo es despreciable, pero desafortunadamente, si el daño llegó al transformador, es una pérdida catastrófica, hablando de tal vez 25 o 30 millones de dólares en total, todo, y debido a que el cliente, el usuario, no sabía las propiedades que tenía su gas, no sabía que tenía humedad, que la humedad generó acidez, y la acidez generó corrosión en las cámaras del bus de la encapsulada. Entonces es interesante y ese es el motivo del por qué se requiere tener el equipo adecuado para el manejo del gas y su análisis. Las fallas se deben principalmente a fallas mecánicas y en los aislamientos. Entonces, si decimos que el 57% dice que las fallas se encuentran en los aislantes, es decir, en el empaque y en los recubrimientos internos de las cámaras. Estamos diciendo que el 57% de las fallas predicen que es debido a un mal manejo del gas, a un gas que va a tener humedad, a un gas que se humedeció porque se hicieron viejos y perdieron sus propiedades los empaques y porque se está humedeciendo el gas de todas las cámaras. Es importante entonces saber que requerimos del equipo apropiado para el análisis y la detección de fugas en su estación eléctrica. No se trata entonces principalmente del equipo que detecta una fuga o una fuga que está perdiendo cierta cantidad de gas, pero compraron un cilindro y volvieron a inyectar, ya repusieron ese gas. Se trata de una fábrica, una falla potenciar que va a generar un problema mayor en una subestación eléctrica. 57% es un número muy, muy grande. Eh, bien, hasta ahí voy a hacer una pausa. Quisiera saber si alguien tiene algún comentario mientras tanto. La información es muy vasta, tenemos demasiada información, pero por el momento estamos llegando a la parte de concientizar el por qué se requiere del equipo de manejo de gas, de análisis y cuáles son las consecuencias que se tendría en una subestación eléctrica si no se hiciera el manejo apropiado. ¿Alguien tiene algún comentario? Les recordamos que de tener alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirla en la sección de preguntas o en el chat o levantar su mano para poder habilitar su micrófono.
Al parecer no hay preguntas, Carlos. Bien, de acuerdo. Pero, pero ¿están despiertos? Bueno, continuemos. Vamos a tener fe. Yo creo que están despiertos, que aún no duermen. Entonces, bien, ¿cómo analizaríamos el gas? Requerimos de un analizador de gas que nos dé los parámetros principales a analizar, que son la pureza, la humedad y la acidez. La acidez se analiza principalmente por el dióxido de azufre, que es su producto de descomposición que tiene más presencia y es más estable. Aunque hay opciones para analizar también el hidrógeno fluorado, el hidrógeno con sulfuro y el carbono. Wicca tiene con un equipo multianalizador que podría en una sola medición de 7 minutos dar el resultado de la pureza, la humedad y la acidez que tiene ese gas. Entonces, la precisión que tiene es muy, muy alta, hablando desde una parte por millón de humedad, 0.5% en la pureza y acidez con precisiones a partir desde una parte por millón también. Estos equipos son libres de mantenimiento, tienen un certificado de calibración con validez de 2 años. Las calibraciones se realizan en las fábricas principalmente, nosotros lo hacemos en Europa. Esto debido a que esta tecnología, a diferencia de los manómetros que se calibran por comparación, estos equipos se les realiza un servicio mayor, se hace cambio, por ejemplo, del sensor de acidez, que es un sensor electroquímico que se degrada con el tiempo. Entonces, en América hay algunos laboratorios que han querido hacer calibraciones por comparación, pero también es complicado conseguir gas patrón para hacer una comparación. E independientemente de que pudieran hacer una comparación en el parámetro de humedad o de pureza, el sensor electroquímico se tiene que cambiar y se cambia con un procedimiento especial que se tiene que hacer bajo condiciones controladas en las fábricas. Entonces, las calibraciones son para este tipo de equipo, forzosamente en la fábrica, pero bueno, es interesante tener un equipo que en una lectura de 7 minutos de forma automática podría dar los parámetros del gas que tienes en tu subestación, que tal vez tiene 1, 5, 10 o 20 años operando y que no conoces el estado del gas. Y finalmente, vamos a ver, vamos a ver. De acuerdo, quisiera concluir de nuevo con esta lámina. Nuestro principal objetivo entonces, o nuestro principal cliente a atender es quienes tengan alta demanda de energía eléctrica en la industria privada, los clientes que tienen subestaciones eléctricas nuevas, ya sean con equipos interruptores o subestaciones encapsuladas, y independientemente de la base instalada nueva, los equipos de la base instalada con antigüedad a partir de 20 años, todos esos equipos requieren de servicio y mantenimiento. Entonces, todos esos clientes y las empresas que dediquen a dar servicio para media y alta tensión requieren del equipamiento apropiado para el manejo del gas, ya sea instrumentación, válvulas, equipo de detección de fugas y equipo de análisis de gas. Bien, pues de mi parte es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la podemos responder. Y si no, bueno, me gustaría saber si alguien tiene una pregunta. Tenemos una mano levantada del señor Jesús Gustavo. Voy a habilitar su micrófono para que pueda hablar. Buenos días, Inge.
Nada más una pregunta con respecto al monitoreo del gas. No sé si haya alguna norma aquí en México donde tengamos que estar monitoreando este gas, que sea una obligación. Hola Jesús, gracias por su pregunta. Sí, sí existe. Hay una, con gustos que la comparto, hay un reglamento en donde que las compañías que compran gas nuevo deben de reportar la cantidad de gas que se utiliza y el remanente. Hablando de el monitoreo de la cantidad de gas que existe circulando en el mercado. Eh, Hablando de monitorear las emisiones de gas, es una consecuencia que las empresas que están utilizando gas constantemente deban de reportar por qué están utilizando gas. Entonces la consecuencia es que tienen pérdidas de gas. Y sí, sí existen ciertas penalizaciones. Con gusto se lo comparto. Gracias. Muchas gracias. Les recordamos que también está la sección de preguntas o de chat para poder realizar cualquier comentario o podrían levantar su mano. Al parecer no hay más preguntas. Bueno, bien, perfecto. Pues es una breve introducción a la razón de ser de por qué existe la línea de productos de gases F6, todo lo que podríamos hacer con nuestros productos y equipos y dónde están los clientes. Es interesante identificar hacia dónde están dirigidos estos productos, ya que no son equipos de la industria de producción. Eh, gracias a todos por su atención. Les deseo que sigan bien, que tengan salud, ustedes y sus familias, y quedo a la orden a través de los canales de siempre para, para darle seguimiento a cualquiera de sus requerimientos, preguntas y cualquier otro tema que pudiera surgir respecto a esto. Gracias de nuevo y buen día a todos. Muchas gracias, ingeniero. Les agradecemos mucho por haber asistido a este seminario en línea. Los invitamos a que nos sigan acompañando en demás temas de Wicca y seminarios que está impartiendo Grupo APSA constantemente. Les haremos llegar la información de este seminario más adelante y los invitamos a contestar una encuesta que se les estará enviando al final de esta sesión. Muchas gracias. Excelente día a todos.